de Erika María Esther, que desde el primer momento salió a buscar, salió a pedir, salió a exigir. Incluso se transformó en una prueba importante. Una de las pruebas que menciona el juez de la causa es la mamá, a partir de unos elementos que vamos a ir contando en el transcurso de la noche. Gracias por venir. ¿Temió que lo liberaran hoy a Lagostena? ¿Tuvo miedo? En realidad yo confiaba mucho en el juez, ¿no? Digamos, tenía mucha confianza, pero siempre hay una pequeña duda, ¿no? Todo puede ser, y por supuesto que la tenía un poquito de temor porque evidentemente después de ver lo que sucedió con Marita Verón, con el caso de Marita, Sí. Que yo estaba confiadísima que todo iba a tener un final feliz. Y cuando fallaron de esa forma, yo dije, ¿a mí qué me queda? Y unos días después me pasa esto. Entonces cuando me pasa esto, quedé un poco así, con algo de incertidumbre. ¿Qué recuerda? Dos años y 5 meses, ¿no? Se y 4 meses. 2 años y 4 meses. 4 meses, 5 el mes que viene en enero. Sí. ¿Qué recuerda de estos meses de tanta lucha, búsqueda? Fueron tantas las cosas. Recuerdo que con mis hijos íbamos a todas partes, a un lado, a otro. No dejábamos nada por ver porque llamaba muchísima gente por teléfono para decirnos que le parecía que la había visto acá, que la habían visto allá. Sí. Y andábamos vagando por toda la ciudad. Lo más lejos que llegamos fue a Salta. Buscándola. Buscándola. ¿Usted le creyó en algún momento la versión de Lagostena? De esa discusión, le recordamos a la gente, una discusión por un tema absolutamente banal, y se enojó, sacó la plata de la cartera y se fue sola en colectivo. No, ridículo. ¿Cuándo le contó esa historia? Porque usted lo escuchó a él. Es que la historia de la cartera, porque como mis hijos llegaron ese mismo día, fueron a la casa, sí, y revisaron toda la casa, y ahí vieron la cartera de Erika, que era la cartera que ella debería haber usado para salir porque tenía sus documentos, la billetera, la tarjeta de crédito, hasta cepillo de dientes, todo lo que una mujer tiene en una cartera, la cartilla médica, que ella estaba embarazada y no la hubiera dejado por nada del mundo. Nunca una mujer embarazada. Mi hija era una chica que para ir de la cocina al comedor agarraba la cartera. Sí. O sea, imposible que haga un viaje de 2 horas sin cartera. Y menos en su condición, y que no se sentía bien. Entonces, cuando encuentran, bueno, mis hijos encuentran la cartera ahí y el ácido fólico, ¿no?, que tomaba. Claro, el ácido fólico. Encuentra la cartera y lo más ridículo es lo que él dijo. Él le preguntaron cómo es que se quedó con la cartera, y dice que él le agarró la cartera para que ella se quede, sí, y que ella se soltó y la cartera le quedó a él. Cuando hacen la prueba, esto con Verónica, cuando hacen la prueba con la cartera de Verónica, dice, bueno, a ver, mostrame cómo agarraste la cartera. Entonces dice, la cartera tenía 2 manijas, la de Verónica, y entonces él dice que una manija le había quedado a ella y otra a él. Se tironeaba. Él tiró y al final se quedó con la cartera. Cuando yo veo la cartera de mi hija, tenía una manija sola. Entonces, esa mentira, esos detalles que él da, mintiendo, que no se pueden entender. ¿Con qué necesidad tiene de decir cosas de ese tipo? O sea, como cuando dijo cómo salió vestida mi hija y que la ropa estaba dentro de la casa. Esa es una prueba que el juez la pone como una prueba importante. ¿Él recuerda cómo describe que se va su hija? ¿Qué ropa era? ¿Una calza? Una calza negra, un par de botas negras y un suéter largo, gris, tipo polera. Eso es lo que describe él como vestimenta, que era la ropa que tenía anoche. Dio tanto detalle
Y al final esas tres cosas estaban en su casa. Estaban en la casa, cuando ustedes se llevan la ropa de... Cuando pido las pertenencias de mi hija a la brigada, la brigada me manda toda la ropa, cuando empiezo a abrir todo, ahí estaban las tres cosas. ¿Cuál fue el momento que usted llegó a tener lo peor? ¿Fue ese momento? No, el primer momento, cuando yo hablé por teléfono con él. Yo ya sabía, en ese momento, que a mi hija le había pasado algo malo y que él era el responsable, lo supe en ese momento. Y esa sensación corporal que tuve, porque es como si hubiera estado hablando con un desconocido, algo que no había visto antes y no había observado antes en él. Era un hombre, a ver, como encantador. Claro, pero cuando yo le dije, todavía no llegó, y me dice, bueno, se habrá perdido. Cuando me lo dijo así, de una manera tan indiferente, sin sentimientos, me asusté. En ese momento yo supe que le había pasado algo a ella. Eso fue sábado a la tarde, ¿no? Pero después, cuando yo hablé con él a la noche, a la madrugada, cuando después de tanto tratar de hablar y de hablar y de hablar y no conseguir hablar con él porque estaba durmiendo, cuando logro y le digo, ¿vos cómo estás? Y me dice, imagínate, caminando por las paredes. Pero son palabras, pero no revisten ninguna emoción, no te dicen nada. ¿Lo notó distinto a cómo era él con ustedes? Sí, era como, qué sé yo, como tocar un pescado, algo así. Era frío, no sé. Yo supe que ahí me estaba mostrando verdaderamente quién era. ¿Quién era? ¿Quién era? Y con el correr de los días y la falta de resultado en la búsqueda, yo recuerdo por esos días, buscaron por todos lados, dieron vuelta a medio país. Dimos vuelta a todo. Y yo tengo mucha gente conocida en distintas provincias, así que llegamos a todas las provincias. Vemos la búsqueda en el río, por ejemplo, prefectura hizo en el Río de la Plata. Sí. Ella fue un tiempo después. Y yo fui con los buzos tácticos, que fuimos también a un lugar que no se había buscado, y entonces quise estar presente ahí, así que estuvimos 3 días haciendo eso. Pero así como eso, si alguien me decía, tu hija está enterrada en tal lado, yo iba a la brigada, y la brigada, gracias a Dios, nunca me dijeron que no. O sea, por más disparatado que parezca, y nosotros íbamos y hacíamos un pozo en cualquier lugar, pero bueno. También buscaron en cementerios, recuerdo ese allanamiento que hicieron. Cementerio, crematorios. Sí. Y si no era usted, algún familiar siempre estaban. Sí. Me imagino la desesperanza, ¿no? Cuando pasaban los días, este tipo de allanamientos. Frustrante. Estos allanamientos aparte, hablan de lo peor, cementerio, el río. Aparte, lo que uno siente, porque yo recuerdo un día con una de mis hijas, con la más chica, fuimos a hacer un pozo a un lado que la brigada llamó a los bomberos, y estar ahí pensando que por ahí encontraban algo, ya esa sensación es terrible. Sí, me imagino. Es terrible. Pero bueno, hicimos todo, ir a la casa de él. Cuando él desaparece, una semana después, ¿no? Fue cuando allanan la casa, él desaparece, hay un pedido de paradero para él. Averiguación de paradero, él regresa, declara, y yo tenía la declaración, leí varias veces esa declaración, que era un disparate, que había ido a Misiones y una pista que le llegó por internet. En Misiones le robaron la plata, el teléfono de él lo dejó arriba del techo, si no me equivoco, el techo de un kiosco, el kiosco de diarios, revistas. Entonces las antenas que captaban ese teléfono ubicaban en esa zona, pero él había viajado a Misiones. Cuando ocurre esa desaparición, ¿recuerda usted? Sí. ¿Qué sensación le queda? Viéndolo desde lejos, ¿no? 2 años pasó eso, más de 2 años. Sí. Para mí fue increíble porque se fue y volvió como quiso, cuando en realidad cuando se fue la intención era no volver.
porque él le deja al padre el 08, le deja el auto y el 08 para que el padre lo venda. Que venda su auto. Y lo deja con la casa, con todo. O sea, la intención era no volver. Hay una hipótesis que dice que en esos días estuvieron muy cerca. Quizás siguiendo alguna pista estuvieron muy cerca de encontrarla y por eso intentó escapar. Y por eso se quiso escapar. No la encontraron, regresó. Sí. ¿A usted le queda la misma sensación? Sí. A mí lo encontraron algunos de los investigadores como una posibilidad, obviamente nunca probado, ¿no? Pero sí, eso fue. Sigue... Yo he hablado varias veces con usted y siempre tenía la esperanza de encontrarla con vida a su hija. Me parece que se ha cambiado en 2 años y pico. Para ser honesta, en realidad, desde el primer momento yo supe que mi hija ya no estaba con nosotros. Esa fue mi sensación cuando yo hablé con él. Pero nunca lo quise poner en palabras porque me costaba mucho hacerlo. Y a pesar de tener esa certeza interna, es como que de todas maneras, hasta que no lo tuviera delante de mí la evidencia, es como que siempre voy a dejar un lugarcito para la duda porque... ¿Tiene esperanza de encontrarla, de encontrar sus restos? Yo sé que voy a saber lo que pasó. Sí. Yo sé que voy a saber. A partir de saber lo que pasó, el por qué, ¿va a tener tranquilidad, va a tener paz? Supongo que paz, sí. Pero voy a poder cerrar algo. Porque ahora es tener una herida abierta y revolver cada tanto la herida y eso produce más dolor. Sí. Este tipo de delitos, cuando hacen desaparecer el cuerpo, es doblemente cruel para un familiar. Se le cuento a usted de casos que he seguido. Por ejemplo, el caso Bru. Casi 20 años después, Rosa Jomfre, la mamá sigue buscando, una mujer maravillosa, encantadora, que siempre buscó a su hijo. Por eso, muchas veces, esto lo hace aún más cruel al delito. No pueden cerrar una etapa. Exacto. No se cierra el ciclo y sí, esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando la miro a mi hija, digo, pucha, era un ser humano, una energía que estaba presente y de repente, ¿cómo puede ser que no esté más y que no se pueda encontrar absolutamente nada, ¿no? Como desaparece de la faz de la tierra y como si nunca hubiera existido. Sí. Y tan fácil es hacer eso con un ser humano. No sé si es fácil o no, pero al menos es muy cruel. Y es doblemente grave, me parece. Y tan inteligente puede ser una persona para hacer algo así y no ser descubierto. Qué increíble, ¿no? Sí. Si le parece, vamos a escuchar a su abogado, que hoy a la mañana habló, al mediodía, después de conocerse